El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Es triste ver cómo hay personas que viven esclavizadas a tantas situaciones. A veces son las emociones que no es que sean malas, pero nos esclavizan, porque terminamos viviendo de acuerdo a lo que sentimos. Pero también podemos estar esclavizados por las cosas, por las situaciones momentáneas que nos generan esas cosas, a veces de placer, a veces de daño, pero se acostumbra el cuerpo. Y una de ellas, pues creo que todos hemos visto o tal vez hemos vivido en cada uno en lo personal, o a lo mejor tenido una experiencia dolorosa con algún familiar adicto, con un familiar que ha terminado pues esclavizado de las drogas. Me platicaba la otra vez una persona de que hay una brigada especial, supuestamente de hombres que encuentran personas adictas en la calle, drogadictos, alcohólicos, o que incluso también pues se les llama para que vayan a las casas y saquen a los adictos y a la fuerza los llevan a un centro de rehabilitación. La idea es tal vez cuestionable, los métodos, los resultados muchas veces son favorables, pero otras veces las personas que han sido desintoxicadas, o sea, liberadas del alcohol o de la droga, vuelven a caer. ¿Por qué? Tal vez porque en primera no lo pidieron, no lo quisieron, o tal vez en un acto de rebeldía. Y uno diría, ¿quién en su sano juicio, viviendo un infierno, que se le brinda la oportunidad de salir de ese infierno, quiera volver a entrar en esa realidad? Pues aunque ustedes no lo crean, es posible. Y así, repito, puede ser cosas como el alcohol, la droga, pueden ser otro tipo de vicios como los juegos de azar, el apostar, como puede ser también la cuestión, del celular, que también genera una adicción muy fuerte. Y es triste ver cuando algunos logran salir de ello para volver a entrar, o tal vez en algo peor. Recuerdo hace muchos años de un hombre que se le iba a practicar un trasplante de hígado porque lo tenía destrozado. Tenía los recursos económicos y todo lo que ustedes quieran. Y se me ocurre preguntarle, le digo, ¿para qué quiere operarse del hígado? Tenía problema de alcoholismo. Yo pensando, bueno, pues ya lo superó, ya no lo va a hacer más, ha escarmentado y va a optar por una vida diferente. Y él me dijo abiertamente y con toda la tranquilidad, para poder seguir tomando. Entonces, estas palabras, estas situaciones, uno dice, ¿cómo es posible? Pero si cada uno de nosotros nos viéramos, cada uno de nosotros a veces vivimos en una esclavitud que no es muy clara, a veces no es muy consciente, otras veces sí, pero nos acostumbramos a situaciones tan dolorosas, tan tóxicas, tan dañinas,
que creemos que eso es la forma normal de vivir. Déjenme compartirles otro ejemplo. Se cuenta o se contaba que los animales, especialmente los elefantes en los circos, cuando son pequeñitos, se les ponen unas cadenas y unos grilletes sumamente fuertes que no son capaces de romper. Los animalitos luchan con todo para poderse zafar. Se lastiman, pero no logran zafarse. Y si ustedes ven cómo están sujetos los grandes, no tienen cadenas, nada más tienen una cuerda. ¿Por qué? Porque están acostumbrados ya al yugo, al sometimiento, a la esclavitud, a la cautividad, que basta con que le pongan una soga grande al pie para que el animal entienda que no puede escaparse, cuando con su tamaño y su fuerza nada más bastaría para jalar la pata y tumbar todo el circo. Bueno, cada uno de nosotros, desgraciadamente, tenemos situaciones de este tipo. A veces, repito, conscientes, otras veces tal vez no tan conscientes, que nos tienen atrapados. Y que de repente venga alguien que nos saque de eso y que queramos volver a esa condición porque no conocemos, nos da miedo romper situaciones donde has vivido toda tu vida o la mayor parte de tu vida. Y que se te dé la oportunidad de salir de eso, o que se te libere. Dices, ay, es que quién sabe qué es lo que venga. Y dice la famosa expresión, más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, tú dices, no es posible eso, pero sí. Es triste esta situación donde no entendemos que a veces hay que hacer un corte, que hay que permitir ser liberados, ser sanados. Pero necesitamos un acompañamiento, necesitamos una ayuda. Y a veces la palabra de Dios lo encontramos en el pueblo judío. Recuerden que el pueblo judío vivió esclavizado 430 años. Díganme si no habrán estado acostumbrados a eso. Dios a través de Moisés los saca. Y cuando empiezan a batallar, porque pues, ¿dónde van a comer? En el desierto. Y empiezan, no, nos hubiéramos quedado allá con nuestras ollas, con nuestras comidas. O sea, teníamos la certeza de comer. Aquí somos libres, pero vamos a morir de hambre. Ese pensamiento es el que hace que seamos incapaces de entender lo que Cristo hace por nosotros. Aquí lo presentan como un pleonasmo, como una repetición. Nos ha liberado para que seamos libres. Nos ha liberado para estar libres. Pero depende de nuestra voluntad. Depende que nosotros queramos ser liberados. Obviamente aquí Pablo está hablando de una comunidad no judía, una comunidad gentil que se ha convertido al cristianismo, pero que algunos han venido a querer imponer unas nuevas reglas para ellos que son normales para los judíos, como era la circuncisión, como eran todas las leyes que tenían que cumplir. Y Pablo abiertamente les dice, no, ustedes vivían en pecado, vivían sometidos por su cultura pagana a dioses, a actos que veían ellos normales, como tal vez la prostitución o tal vez las orgías sacerdotales o tal vez tantas otras cosas, y lo veían normal. Entonces viene Pablo, presenta a Cristo, la salvación, el mensaje, y son liberados. Y de repente viene otra situación en donde, como dicen en mi tierra, la misma burra, pero solo que revolcada. O sea, volver a ser esclavos, de cumplir una serie de preceptos o de acciones que creemos que son las que van a ser las buenas, las que van a ser las mejores. Y entonces los paganos quieren o tratan o están pensando en circuncidarse, que es parte de la ley. La ley judía era grandísima, 613 preceptos. Tú podías cumplir los más grandes, los más importantes, pero si fallabas el más pequeño, eras reo de toda la ley. ¿Por qué?
Porque era un bloque completo. El ejemplo que yo uso es, imagínense un globo de esos largos, así como salchichas gigantes, y donde con marcador voy marcando líneas que dividen los mandamientos en 613. Y hay unos que ocupan casi todo y otros muy pequeños y otros que nada más una sola línea. Si tú no cumples esa sola línea, aunque hayas cumplido todos los demás, por cada pecado que tú no cumplas, tienes que picarle con un alfiler. Entonces todo se rompe. No ha servido de nada que cumplas todas las leyes si has fallado en una. Entonces Pablo les hace ver que si ellos se someten a la circuncisión como un acto, creyendo que eso los iba a liberar, tendrían que someterse a toda la ley nuevamente. Bueno, ellos nunca lo habían hecho, pero tendrían que someterse a toda la ley. Y por eso Pablo dice, el Señor los ha liberado para estar libres. Y ese estar libres es una continua lucha, porque siempre habrá situaciones que nos quieran volver a esclavizar. A veces por nuestra condición de que tendemos a regresar al mal o a las situaciones tóxicas, o se nos presentan otras cosas, pero aparentemente diferentes, aparentemente mejores o aparentemente que no son malas, pero que terminan esclavizándolos, ¿sí? Y por eso Pablo invita, conserven la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. La única esclavitud, si es que podemos llamarla esclavitud, es la de la divina voluntad que mi Madre Santísima va a declarar abiertamente. Yo he aquí la esclava del Señor. Pero esta esclavitud nos da una libertad increíble. Una libertad contra todo aquello que nos aparta de la salvación, que nos aparta de la justificación, o sea, de la salvación, que viene de creer. ¿Qué significa creer? Que escuchamos, que obedecemos y que confiamos. Todo por amor. Amor a la palabra, amor a Cristo. Porque muchos pueden decir que creen, pero no obedecen. Muchos pueden decir que van a misa, que rezan, pero no escuchan, no obedecen y no confían. Entonces, están siendo esclavos. Porque podemos creer nosotros que porque cumplo una serie de rezos o de novenas o de acciones, pero no entrego mi alma a la divina voluntad, a la obediencia a Dios, pues es como precisamente vivir en una esclavitud. Y el problema es que crees que estás libre porque cumples ciertas acciones, incluso católicas, pero que no te llevan a la libertad de la obediencia, de la fe, la confianza en el amor a Cristo. Por eso dice, si se dejan circuncidar, pues de nada les va a servir. Todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Pero hay que entender bien esto, porque en otro pasaje con Timoteo, Pablo, para evitar escándalos, circuncida a Timoteo. Entonces, pareciera una contradicción. No. El caso es que con Timoteo, él sabe que la circuncisión no significa nada, pero lo hace como preparación para ganarse a los judíos, que todavía están con esas leyes. Pero aquí los gálatas, que ni siquiera eran judíos, querían someterse a ese acto y Pablo les dice, no lo hagan, porque si no van a ser esclavos y están obligados a vivir bajo esa ley. Al final de cuentas, todo se trata de la justificación. Quiero contar una anécdota que me pasó el día de ayer y que tiene que ver con la justificación. Yo estaba por abordar el primer avión, tomé 2 aviones para venir acá a Tijuana ayer. En el primer avión tienes que pasar por revisiones, por este sistema de seguridad de la TSA, que es siglas en inglés, de como la policía de aduana para checar. Es donde al subirte al avión te piden que te quites el cinturón, los zapatos, que saques tu computadora, que pongas todo lo que traes para pasar por escrutinio. Bueno, yo llegué, entregué mi identificación, mi pase a abordar, y me dice la señorita, no puede pasar, algo está mal con sus datos. Vaya a la aerolínea. Pues corriendo voy.
Y ya le entregué una tarjetita que me dieron. A ver, déjeme checar su nombre, su fecha. Estaba mal la fecha de nacimiento. Bueno, voy otra vez corriendo porque ya se me estaba yendo el avión. Y otra vez me dice la señorita, no puede pasar. Algo está mal. Pues vuelvo a correr con las... Y les digo, pues no me dejan. A ver, déjeme checar. Prum, prum, prum. Y pues ya, no, pues que no hay nada, todo está bien. Brum, corre. Y otra vez no me dejan pasar. Pero ya en esta vez, pues la señora o señorita se apiadó de mí y llamó a otro para que me pasaran a otro a ver si ahí sí se podía. Y yo no sé qué hizo, me dice, sí, ya, no hay problema, ¿qué pasa? Y llegué apenas safe para agarrar el avión. Y para colmo salió tarde. Pero bueno, a lo que voy es la justificación, es la entrada que tenemos a la vida eterna. Y que no viene ni por nuestras obras, ni por lo que hagamos, sintamos, pensamos o necesitemos. Viene solamente por creer en Jesús. Y cuando digo creer, no lo digo a la manera de los protestantes, lo digo a la manera católica, que es escucharlo, que es obedecerlo, que es confiar en Él y que es amarlo sobre todas las cosas. Cuando uno vive de esa manera o lucha por vivir de esa manera y va aprendiendo, se va liberando, se va aprendiendo a decir, hasta aquí llegué, no puedo permitir más esto, no debo, no quiero ser parte. Y no en una actitud de juez, porque también incluye tu propia vida, ¿no? Tus propias acciones, tus propios pecados. Pero también lo que te circuncida, lo que te vaya a, lo que tienes tú a tu alrededor, ¿sí? Y muchas veces lo triste de todo esto es que rechazamos la gracia, o sea, rechazamos la justificación que viene de Cristo. Y Pablo lo dice, ustedes los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo y han rechazado la gracia. Por eso Pablo, como buen papá, así como que bien fuerte, bien enérgico, y después entra la parte paterna y dice, nosotros en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe, que se acompaña de obras. Porque a quien estás obedeciendo es a Dios, a quien estás escuchando es a Dios, y en quien estás confiando es en Dios, y que todo lo haces por amor a Dios. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar incircuncidado. O sea, lo que nos salva es tener esa relación personal con Dios, que me lleva a vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Y por eso cuando Jesús en el Evangelio se enfrenta el fariseo se enfrenta a Jesús, cuestionándolo sobre los ritos, o sea, sobre todo este largo globo, donde hay una serie de preceptos que hay que lavarse, purificarse. Y no es que en sí sea malo, pero muchos judíos, como muchos católicos, creen que con cumplir ya están justificados, o sea, ya están salvados. Y no es así. Por eso, una de las acciones más poderosas que tenemos para la salvación, para la justificación, es la caridad, las obras de misericordia. Y lo va a decir mi Señor, den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. La caridad purifica una cantidad increíble de miserias, de pecados. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que podamos ver la libertad que Él nos da, que Él nos ofrece, que Él ha ganado a pulso con su sacrificio, con su sangre derramada, con su sufrimiento en la cruz. Y que no seamos indiferentes. Y que no tengamos miedo, tal vez, de dejar todo para seguirlo a Él. Aún nos pensamos que a lo mejor, no, pues yo ya dejé todo y lo estoy siguiendo a Él. A veces hay otras cosas que se oponen o se interponen
y no poniéndose ni como el mejor ni como el peor, sino simplemente de acuerdo a lo que Dios pide a cada uno, a lo que Dios está poniendo en el corazón de cada uno de nosotros. Hagamos pues un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado?